Vivimos en una era donde la creatividad y la tecnología van de la mano y difícilmente podríamos imaginarnos nuestro trabajo como creativos sin ella. En este episodio, exploramos los desafíos a los que nos enfrentamos los diseñadores en la era de las inteligencias artificiales. Descubriremos las habilidades que se han vuelto imprescindibles para destacar en el campo y nos sumergiremos en la importancia del aprendizaje continuo para mantenernos a la vanguardia. Bienvenidos a Café Creativo, el podcast de Creatium donde hablamos sobre diseño en general, industria creativa y todas las cosas que nos interesan a los diseñadores. Café Creativo. En el episodio de hoy nos acompaña Graciela Centeno, Hola. Diseñadora gráfica y de modas, planificadora con sentido estético y directora creativa en Dive Agency. Sí. Graciela, bienvenida. Gracias por la invitación. Bien, estoy bien emocionada, me encantan los podcasts y me encanta hablar de diseño. Súper, igual que a mí. Gracias. No, y creo que es importante, ¿sabes? Hablar Siempre. sobre esto porque hay muchas cosas que creo que las vamos dando por sentadas con el tiempo. Exacto. Y siento que hay issues de diseñadores que nadie habla o que no los ponen sobre la mesa, y cada vez que existe como plataformas que se dedican a hablar de diseño y a poner estos problemas sobre la mesa, creo que me parece fabuloso. Totalmente. Así que para ir entrando un poquito en calor, empecemos hablando sobre la evolución tecnológica. Ok. En este caso sería pues principalmente la inteligencia artificial Ok. y la realidad aumentada. Ok. ¿Qué perspectiva general tenés en torno al tema? Bueno, realmente creo que la nueva tecnología en general y específicamente para los diseñadores ha venido sí a revolucionar hasta cierto punto y a retarnos como diseñadores a, ok, yo ya no puedo ser un diseñador que solo haga revistas, yo no puedo ser un diseñador, sino que nos ha vuelto tan multidisciplinarios o sea, sí hay diseñadores dedicados que pues solo trabajan en ciertas cosas o en ciertas áreas, pero nos ha literalmente retado al punto de decir, yo no me puedo quedar con lo que me enseñaron en la universidad, no me puedo quedar con lo que me enseñaron en el colegio, no me puedo quedar con lo que estoy haciendo, sino que siempre tengo que buscar más allá. Te voy a ser súper honesta, soy un poco hater con la IA, bastante hater, la verdad. Con la realidad aumentada sí he tenido experiencias y he desarrollado ciertos proyectos que creo que son mucho más valiosos que la IA como tal. Interesante. En mi caso, mi relación es un poquito amor-odio con la IA. Okay. O sea, sí he incorporado la IA más que todo como para estructurar ideas o como ayudarme a aterrizarla, pero una IA generativa de imágenes no, o sea, es una relación similar a la que tengo con Canva, no. Sí, es útil, pero no necesaria. Ajá. Y realmente yo he estado como en foros y hace no mucho, el año pasado, a finales del año pasado, creo que estuve como en un foro sobre la IA y cómo hablaban las agencias y las agencias vendiendo la IA como esta solución al mundo. Y hice una simple pregunta que el creativo que la estaba vendiendo no me pudo responder, y es, la IA está aprendiendo con las personas, pero la IA se está volviendo políticamente correcta. Sí. Entonces, ¿de qué nos va a servir si se va a volver políticamente correcta? Tú le preguntas a una IA algo y la IA te va a hablar políticamente correcto. Lo he comprobado. Entonces, sí, entonces es como, ¿hasta qué punto la IA le va a responder a un cliente? ¿Hasta qué punto la IA va a aguantar a un cliente y va a querer y va a hacer todos los cambios que un cliente requiere real en el mundo real? Entonces, por eso soy un poquito hater con el tema de la IA. No lo veo como uy, o sea, no soy un boomer, ¿verdad? Diciendo como eso jamás va a pasar. No, sino que no siento que la estemos llevando a donde debería de estar. Muy buen punto. Sí, realmente, si lo vemos desde esa perspectiva, las IA ahorita están casi que recién nacidas para las masas porque tienen años existiendo. Sí, total. Pero así, o sea, el concepto que tenemos hoy de IA, o sea, OpenAI realmente revolucionó, o sea. Sí, y es básicamente un juguete. Sí. Es un juguete, no es, o sea, sí hay personas que lo están utilizando como una herramienta creativa. Ok, tú lo has hecho, yo lo he intentado, pero no me encanta. Pero el público en general lo está viendo como un juguete y lo está viendo como un Canva. Literalmente está pasando exactamente lo mismo. Todo el mundo se cree diseñador.
con Canva. Totalmente. Y entonces todo el mundo se cree súper tecnológico porque puede usar una IA. Totalmente. No, realmente no es tan complicado, pero o sea, si sabes cómo utilizarla correctamente, Claro. le puedes sacar mucho más provecho que alguien que solo está metiendo prompts así medio Literal. randoms. Ok, ahora, ya con esto sobre la mesa, ¿qué oportunidades y desafíos crees que tenemos nosotros como creativos, pues desde la aparición ya de las IA? O sea, como reto, como oportunidad lo veo como una herramienta, como cualquier otro programa que tú utilizas, como lo haces tú, ok. Mi cerebro ahorita, yo siempre he pensado que el diseño es solventar un problema de manera gráfica. Entonces, eso es como una herramienta, como una calculadora que te solventa un problema porque tu cerebro no lo puede realizar de la manera rápida. Entonces, la IA es básicamente la calculadora del diseñador o del creativo. Es pongo un montón de cosas y la IA me lo hace y me lo plasma. Entonces vengo yo y ya con mi experiencia y con todo lo que hago como creativo, lo hago a mi manera, lo hago a la manera de la marca con la que estoy trabajando, como lo que es Rapper. Entonces, es como yo lo veo y el desafío es, claro, hay que aprender a usarlas. O sea, no nos podemos quedar con el simple hecho de que existen. Yo siendo renuente y siendo super hater, te lo digo, lo he aprendido a usar, o sea, lo intento utilizar y lo he aprendido a usar. ¿Por qué? Porque los clientes te lo exigen. Muchos clientes están pidiendo como, ¿y qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Y uno de los retos que he estado viendo últimamente en el país, y hace poquito vi una campaña que no me hizo sentido, es, ok, están metiendo la IA en cosas que nada que ver, y entonces tu reto como creativo es saber utilizar la herramienta y al mismo tiempo saber dónde utilizar la herramienta. Porque he visto IA con lentes. Sí. Y yo digo, ¿cómo? O sea, no tiene sentido. Sí. Entonces, también como no solo venderla por querer venderla y por querer utilizarla porque está de moda, sino que saber utilizarla porque realmente va a aportar algo a tu trabajo. Totalmente hay que tener criterio. Literal. Muy buen criterio, porque también hay mal criterio. Sí. Pero, ok, ya que hablas de campañas donde no debería ir o no está correctamente ejecutada, no sé si supiste del caso de Wacom hace unas semanas. ¿No? Ellos lanzaron una campaña por el Año Nuevo Chino. Ok. O sea, todos sabemos, en los que formamos parte del gremio, sabemos qué es Wacom. O sea, Sí, total. y Wacom, en vez de contratar ilustradores para hacer toditas las ilustraciones para la campaña del Año Nuevo Chino, empezaron a generar todas esas imágenes con IA. O sea, como una de las principales tabletas digitalizadoras del mercado, en vez de contratar creativos para esto, utiliza una IA. Y el problema es que toda la gente se les vino encima. O Claramente. sea, la campaña Y la la bajaron. bajaron. Y Wow. dijeron de que ellos no sabían de que había sido hecha con IA porque adquirieron las imágenes a través de Adobe Stock. O sea, ahí se empezaron como a desligar un poquito, pero... O sea, el mismo sentido, ¿por qué descargarías imágenes de Adobe Stock si tenés ilustradores? Exacto. Así que yo digo, o sea, es bastante fuerte porque no solo a Wacom le ha pasado esto, sino que hay un par de empresas más también del sector que han estado como teniendo estos encontronazos. Hay marcas aquí en El Salvador que están metiendo la IA literalmente porque está de moda, como te digo. Hay una campaña acá que está en Mupi, en todas partes, que te están vendiendo lentes con IA. Ajá. O sea, ¿cuál es la herramienta? ¿Qué te hace? ¿Qué te utiliza? ¿Por qué necesitas? Hay cosas que funcionan porque funcionan. O sea, yo siempre he dicho como, apréndete las reglas para saber romperlas. Totalmente. Entonces, si tú no conoces las reglas de cómo utilizar una herramienta tan novedosa y tan tecnológica, no vas a poder romper esas reglas que están pasando y esta gente solo la está utilizando por utilizarla y porque está de moda y porque seguramente el cliente se las pidió. Sí. No, y también lo que hablamos ahorita, o sea, la IA al estar tan verde en pañales, o sea, algo que casi nadie piensa es de que ahorita, o sea, habemos un montón de gente utilizándola, pero realmente estamos ayudándole de forma gratuita, aunque hay gente que también está pagando para desarrollarla, o sea, la cantidad de dinero que las empresas de inteligencia artificial se están ahorrando, o sea, es increíble. Sí. Y también eso me lleva a pensar sobre cómo las aplicaciones, por ejemplo, en este caso Canva, ya que la habíamos mencionado, cómo la están integrando. O sea, porque hace como un mes y medio, medio comentamos de que
cómo utilizamos nosotros Canva para resolver ciertas cosas que ya están como establecidas, como pum, pam, poner y hacer. Acaban ir sacando. Ajá. Pero en este sentido, ¿sentís que la IA dentro de la aplicación, como ha cambiado algo, todavía se mantiene? Todavía, o sea, siento que todavía se mantiene, siento que Canva es como la solución para muchas personas, pero el calvario para muchos creativos y diseñadores, ¿vea? Porque sí, pasa lo mismo, como te decía, la gente se suele creer diseñador por aprender a utilizar Canva. Yo he recibido archivos de diseñadores en Canva. Ok. Me han mandado, dice, aquí te manda el diseñador y me han mandado cosas en Canva. Entonces, o sea, qué cool que esta herramienta, porque es una herramienta, no es un certificado, no es un diplomado, no es una licenciatura, no te vuelve creativo, no te vuelve diseñador, sino que es una herramienta que ayuda a muchas personas, lo ha integrado. Sí, o sea, lo está integrando de manera un poco más eficiente que el resto, porque te está dando la herramienta hasta cierto punto. No siento que sea algo, o sea, no siento que Canva te diga, aprende a hacer lo que vos querrás aquí, con esta herramienta ya que te estamos dando. No, sino que lo está integrando de manera un poco más eficiente que solo llegar a internet a escribir una herramienta de ella y voy a hacer un sapo con cara de perro. Veamos qué sale. Y te sale todo deforme, vea. O esta gente que se está poniendo, que se está viendo embarazada con Mía. Y, o sea, no es una app de ocio, sino que lo está integrando todavía un poco más inteligente y con un poquito más de criterio hasta cierto punto. Interesante. Yo donde sí he notado que me sirvió es como sobre todo para mockups, fíjate, ahí donde siento que me está funcionando más a mí. Pero siento de que sobre todo la IA generativa de imágenes, donde es Canva y donde es Adobe principalmente, siento que sí todavía están un poquito deficientes, porque sobre todo Photoshop tiene desde hace como unos meses ya la opción de generar imágenes, pero sigue limitado al cuadradito de 2048 píxeles por 2048. Y de repente yo estoy trabajando algo, una valla súper enorme y yo digo, o sea, se nota el salto de calidad entre el bloque que generé para rellenar o extender la imagen y el resto de la imagen. O sea, y es como, ok, o sea, sí, pero siento que podrían hacerlo más eficiente. O sea. Es que lo están viendo, como te digo, como un juguete. O sea, está tan verde y tan que no debería, pues, o sea, debería de estar mucho, porque lleva años, y sabemos que tiene años. Y ya con tanta tecnología, yo siempre me he preguntado como, ¿y por qué no tan poquito? O sea, yo entiendo, vea, que obviamente no le puedes dar toda la tecnología al mundo, porque el mundo se va a volver loco. Pero hay ciertas herramientas que vos podrías poder adquirir, como en Adobe, como en Photoshop, que, o sea, yo sé que como creativo tú pagarías si te diera la herramienta o la opción para decir, ok, trabajemos en cosas más grandes o hagamos esto más grande, porque va a servir para tu trabajo. Pero como está en pañales y como está tan verde, no sé, siento que sí, se queda corta en donde de verdad debería de serlo. Exacto. Ajá. Porque ahí está la gente haciendo perros con cabezas de sapo. Y lo divertido es de que, o sea, esto creo que nos pasa a todos los creativos, que de repente escuchamos algo y somos tan gráficos que de verdad lo podemos imaginar en un momentito. O sea. Sí. Ay, no. Ok, ya lo mencionábamos un poquito al inicio, pero es, para ti, realmente, ¿cuál es la importancia de la formación continua? Como sobre todo para nosotros los creativos, ya de cara a este 2024. Formación continua puede ser desde cursos, videos, diplomados, lo que sea. O sea, ¿cómo lo ves de importante y cómo lo abordas tú? Ok, yo siempre he pensado que el creativo, el diseñador, no solo se debe formar con herramientas. Porque he conocido muchos diseñadores o muchos pseudo diseñadores o pseudo creativos que son buenísimos en usar los programas, y te lo digo, o sea, todos mentimos en nuestro currículum y ponemos que sabemos 100% de ilustrador cuando realmente solo sabemos usar la pluma. Ha pasado. He conocido diseñadores y creativos que son buenísimos en cuanto a herramientas, saben usar toda la suite, o sea, pero no tienen esta educación de ojo. O sea, no educan constantemente su ojo, no educan constantemente su mente, sino que solo se vuelven una máquina de hacer artes, una máquina de hacer cosas. Entonces, tú te sirven únicamente y esas personas suena bien feo, pero estas personas suenan como para maquilar.
y no suelen ser realmente lo que el mundo está esperando de ellos que son creativos. Entonces, yo siempre pienso que el creativo, sí, hay cursos que valen hasta $10. O sea, Doméstica tiene miles y millones de cursos y una de las cosas que siempre he pensado y que últimamente he visto es, ya no solo te quedes con una especialidad. Yo empecé estudiando diseño gráfico, luego me pasé a modas, luego me pasé otra vez a gráfico, ahora veo creatividad, pero nunca dije como, ok, solo porque soy diseñadora de modas, no voy a tocar nada que no sea de moda. O porque soy diseñadora gráfica, no voy a tocar nada que no sea publicitario. Me ha tocado hacer páginas web, me ha tocado hacer activaciones. O sea, el constante buscar constantemente el conocimiento y no solo buscarlo como en estos cursos, sino que buscarlo en el entorno, como te digo, educar tu ojo, ver documentales, leer libros, ver películas, ir a museos. Suena un poco como cheesy, vea. Sí. Pero al final eso es lo que el creativo educa, y cuando encontres algo que te gusta, quédate ahí. Hay una TED Talk de una actriz que se llama Carla Souza, no sé si alguna vez la has visto, ella salió en varias series, está en Hollywood y demás, que ella decía que la gente cree que, las personas nacen con talento. Y sí, yo siempre he sido como pionera, o sea, como no pionera, sino que siempre he sido como con ese estandarte de que existen dos tipos de talento, el nato y el que se hace. Todas las personas nacemos con diferentes tipos de talento, pero creemos que una Frida Kahlo nació siendo Frida Kahlo y nació siendo talentosa, y realmente no. A los creativos nos cuentan las horas vuelo como a los pilotos. Entre más horas vuelo tengas, más experiencia vas a tener y más vas a saber cómo resolver ese tipo de cosas. Entonces, el no quitar el dedo del renglón y el constantemente educarte, no solo como te digo, como concursos, está bien, pero no te quedes con lo que te dicen solo en la universidad. No te quedes solo en lo que te dicen en el curso, no te quedes, sino que constantemente el buscar educación de cualquier otra cosa, y cuando no sepas qué hacer, métete a clases de equitación, qué sé yo. Eso te va a dar de alguna manera. Yo siempre he buscado como pensar fuera de la caja. Ok, sí, pero ¿cómo pienso fuera de la caja? Si estoy pensando sobre mi caja. Pero el pensar afuera de la caja es hacer algo en lo que no sos bueno y enfrentarte a la incomodidad. Eso es súper importante para el creativo, enfrentarte a la incomodidad. Si vos crees que no se pone en algo, hazlo. Inténtalo. Te juro que va a activar otra parte de tu cerebro que no había activado antes. Totalmente. Eso. Ahora, ¿qué habilidades consideras que se han vuelto imprescindibles, no solo para el diseñador gráfico, sino que para el creativo en general, considerando ya todas las nuevas herramientas que hay de inteligencia artificial, realidad aumentada, todo esto? ¿Qué habilidades consideras que son imprescindibles para nuestro trabajo hoy en día? Muy aparte del saber usar programas. Sí, que eso creo que es como... Sí, eso es como lo obvio, como el saber usar programas. Uno, el saber vender tus trabajos. Creo que es súper importante. Yo vengo estudiando diseño desde que estaba en el colegio, desde que estaba en bachillerato, y muy pocas veces nos enseñaron a saber vender nuestro trabajo, saber cobrar nuestro trabajo. Creo que es una de las habilidades importantes. Y en la que más tropezamos. En la que más tropezamos como creativos, saber vender y saber cobrar. El poder hablar en público, creo que es súper importante, porque el diseñador ya no solo se puede quedar como en la cueva. El creativo ya no solo se puede quedar en la cueva, tiene que salir y, como te digo, aprender a vender su trabajo y aprender a cobrarlo. Es súper importante. Y el no tenerle miedo a mostrar su trabajo. Porque creo que es de las cosas más difíciles que hay, porque a todos nos da miedo cuando mostramos un trabajo. Yo tengo que desde el 2010 estudiando diseño, y hasta el día de hoy te puedo decir, todavía me da un poco como de mostrar mis cosas y mostrar mis ideas. Pero al final tenés que decir como, si no los muestro no se venden. Y si no se venden, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que las obras se queden guardadas? Entonces, creo que esas habilidades son súper importantes: el aprender a vender, el aprender a cobrar y el aprender a no tenerle miedo a hablar en público y a mostrar lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo.
Recuerden, estudien economía básica. Yo creo que eso en general a todos Súper importante, nos sirve, súper sí. importante. Al menos aprender a usar Excel. Sí. O sea, al menos aprender a usar 2 celdas de Excel, con que hagan una fórmula, top pasa, porque realmente el aprender a cobrar tu trabajo es de las cosas más difíciles Sí. que pueden existir, y si no, hay gente que ya lo hace. O sea, hay herramientas, TikTok te lo puede decir, o sea, así es fácil. O sea, si tú no sabes cómo cobrar tu trabajo, no sabes cómo, y qué tengo que poner, y te pongo la luz de mi casa, o no, o sí, hay alguien que ya lo hizo. Y te lo juro que lo vas a encontrar y vas a poder sacar cuánto cobrar por tu trabajo. Totalmente. Ahora, ¿cómo ves la situación actual del gremio? O sea, local o regionalmente, ¿cómo ves la situación de todos los creativos en general? Qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta. Creo que hay, al menos en el país, sí estamos desarrollando nuevas habilidades, sí existen campañas cool que están saliendo, pero siento que cada quien está jalando por su lado. Cada creativo quiere sobresalir de alguna forma y ni siquiera es una competencia. O sea, no es como que lo vea como hay competencia en todas partes, no, sino que cada quien está queriendo sobresalir por todas partes, y sí hay nuevas mentes. Hace poquito, bueno, el año pasado, fui a muestra de portafolios de las personas que ahora se van a graduar, y te lo digo, no encontré muchas cosas, no encontré muchos buenos perfiles, porque creo que están como, y a pesar de que eso es una generación que tuvo mucho, que ha tenido muchas más herramientas. Yo hablaba con un amigo creativo también, y hablábamos sobre, dude, o sea, nosotros tuvimos una Wacom. O sea, para nosotros tener una Wacom en la universidad, o sea, en el colegio, quítate, jamás en la vida. Pero en la universidad tener una Wacom para nosotros era como, wow, o sea, ese brother es pro. Esa chava es una super ilustradora, una super diseñadora, porque tiene una Wacom. Y vos veis a la gente usando una Wacom, y ahora los niños andan como que si fuera un cuaderno. Entonces, yo digo, como tienen tantas herramientas y tienen tantas cosas que se están volviendo cómodos. Y como las marcas se acomodan a que como no cobran tanto porque no son tan buenos, hay una competencia como bien extraña. O sea, el gremio, para empezar, es bien chiquito. Todos los creativos se conocen, de todas las agencias se conocen, y todo el mundo sabe quién es el director creativo de cualquier parte. Y quién es el creativo de cualquier parte, y quién hizo tal campaña. O sea, tú sabes quién hizo tal campaña, lo ves y lo sabes. Entonces, pero hay tantas herramientas que, como te digo, se están volviendo cómodos. O sea, y eso es bien preocupante, porque al final van a haber 2 o 3 personas que van a ser faros, y el resto, ¿qué? El resto se va a quedar en marcas pequeñas y cobrando y hasta suena, odio esta palabra, pero cholereando la industria, porque cobran bien poquito. Y me he topado con diseñadores que me han dicho lo que cobran, y es como, dude, o sea, tu trabajo no vale eso. Totalmente. Entonces, siento que sí, las nuevas generaciones tienen un gran reto, pero tienen que dejar de lado la comodidad. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Concuerdo. Sí, yo realmente, o sea, desde que empecé con el proyecto de Creatium, hace 10 años, que por cierto, este año cumple 10 años el proyecto. Wow, No sé en felicidades. qué, gracias. ¿En qué momento pasaron? ¿En qué momento? Habitualmente, o sea, voy de forma regular a los portafolios y siempre me he encontrado con el mismo problema. O sea, algo que me he fijado es de que siempre cuando como que los acostumbran que para el portafolio es como, expliquen literalmente todos y cada uno de los proyectos que están en el portafolio, y es como, o sea, la cantidad de gente que llega, la cantidad de gente que está exponiendo, no, y dejar el daño a la garganta, o sea, estar hablando tanto todo el día, cuando podrían volverlo más eficiente, y es como, ok, ¿cuál consideras que es tu mejor proyecto del portafolio? Claro. ¿Y por qué? O sea, desarrollar más la explicación de un proyecto en concreto, creo que aporta más valor que estar diciendo como de memoria toditos los proyectos que están en el portafolio.
yo me topé con un par de personas en los portafolios de la Don Bosco, que es más, o sea, que realmente sus portafolios eran cortos, precisos y concisos. Y yo les decía, niños, esto es lo que ustedes tienen que hacer. A mí me toca reclutar personal. Usualmente, y yo soy joven, y usualmente quien recluta personal en una empresa gigante es una persona de recursos humanos. Y les digo, si a mí me da pereza ver un portafolio de diseñador, que también soy diseñadora, ¿cómo le dará pereza a una persona de recursos humanos si no puede abrir tu portafolio? Si no le cargó, si pesa demasiado, si hay que descargarlo, si lo estoy viendo en el teléfono y tiene un QR. O sea, hay cosas que yo digo como, son básicas. O sea, son como sentido común, aunque el sentido común es menos común de lo que pensamos. Exacto. Pero solo hubieron como literalmente un par de personas que yo vi sus portafolios cortos, concisos, precisos. Es más, vi uno de sus proyectos y dije, ¿por qué este proyecto no salió? Explíquenme por qué. Y es como que se lo estábamos haciendo un emprendedor y como que al final no quiso. Y los niños, explótenlo. Está demasiado bueno el concepto, demasiado bueno el proyecto, por favor, háganlo. Pero te estoy hablando de que vi quizás unos 25, 30 portafolios y solo como 2 me parecieron realmente, yo digo como, ¿y entonces y el resto? Ajá. No aprendió a la par con ellos, no estaba sentado en el mismo pupitre con ellos y nos pasa a todos. Pero es como, ¿y entonces ¿a dónde vamos? A que estas personas cobren poquito por su trabajo y crean que todos cobramos poquito por nuestro trabajo. Entonces, no. Ok, y ahora, ya como para ir cerrando, ¿qué tendencias crees que deberíamos tener en cuenta para este año? Tendencias, en general. Bueno, realmente como tendencias, yo soy esa persona que todos los años a principio de año, cuando regreso de vacaciones, vemos como tendencias en diseño de este año. Siempre veo las mismas 3, o sea, hay 3 como que se repiten todo el tiempo, como el anti-design. Todos los años el anti-design es tendencia. Yo más que tendencias, pensaría en habilidades que desarrollar. Por ejemplo, estamos viendo desde hace años la tendencia de estos como el 3D. Entonces, ¿qué hago yo como creativo? Como mejor desarrollo la habilidad de hacer 3D, aunque no sea una tendencia, pues posiblemente el otro año esa tendencia muera, pero aplico mi habilidad en 3D de otra forma. Bueno. Entonces, mejor desarrollo las habilidades a la par de las tendencias. Como por ejemplo, una de las tendencias de este año supuestamente lo que encontré en internet, es el tema de las tipografías, de volver a poner esas cosas como bold, gigantes. ¿Por qué no desarrollo una habilidad de crear tipografías? Otra, el anti-design, toda la vida es lo mismo, pero eso es como el utilizar estas fotografías gigantes y fotografías como más intensas dentro de las artes. ¿Por qué no desarrollo el buscar cómo hacer este tipo de fotografías o tomar la fotografía yo o ir de la mano de las tendencias desarrollando las habilidades y no tanto como apegarme a ellas? Entonces, eso para mí es como más tendencia de desarrollar las habilidades que seguir tendencias que están pasando, porque al final van a pasar. Y no puedo girar, o sea, no, mi talento o mi habilidad no puede girar en torno a una tendencia que el otro año ya no va a ser vigente, porque yo como creativo voy a quedar, ya no voy a ser vigente tampoco. Totalmente. Y yo siempre he pensado que los diseños tienen que ser atemporales, pero las habilidades no. Muy buen punto. Entonces, eso. Ok, súper. Gracias, Grace. Ya sabes. Ahora, ya hoy sí, para despedirnos, ¿alguna conclusión final? Ok. Mis conclusiones siempre son las mismas. Denle duro a la hora vuelo. Los sueños son editables. Siempre he pensado que los sueños son editables y enfréntense en su incomodidad. O sea, pónganse enfrente del peor miedo que tengan, pónganse enfrente de la incomodidad más grande que tengan. Si yo no sé de carros, pónganse enfrente de un carro, vean una carrera. Si a mí me piden hacer un arte sobre fútbol y yo no conozco fútbol, mira un día. Pensá porque, o sea, métete, habla con un futbolista, habla con una persona que es fan, o sea, enfréntate a la incomodidad.
Siempre, 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 porque es la única manera de salir de tu zona de confort. Y eso sería todo. Excelente. Y bueno, eso ha sido todo por este primer episodio del año. Nuevamente, gracias Grace. Gracias a ti por la invitación. Ya sabes, siempre bienvenida. Gracias. Y a los que nos están escuchando o viendo, pues denle like, suscríbanse ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Y los esperamos en el próximo episodio. Chaito. Bye.